Mariano, ¿cómo te va? Buen día. Te damos la bienvenida aquí a la radio. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, es como dice Facundo, estos números se dan porque, bueno, no hay consumo, la gente no está consumiendo. Yo ayer lo comentábamos con Facundo ayer en el programa, fui al mercadito del barrio y estaba vacío de productos, pero también de gente, no había gente comprando. ¿Qué está pasando concretamente? Y bueno, sin lugar a dudas, los dos caballitos de batalla que tiene el gobierno, que es el déficit cero, digamos, el equilibrio fiscal, conlleva, de cierta manera, que vos no tengas emisión, que es uno de los mayores causantes que tenían los gobiernos anteriores para generar inflación, y a su vez, para lograr ese equilibrio fiscal, hemos tenido y tenemos al día de la fecha un ajuste como nunca antes o pocas veces se ha visto en la historia en tan poco tiempo, porque el tema del ajuste es los niveles que se lograron. Imagínate que este gobierno logró un déficit no solamente primario, sino que es igualar recursos contra gastos corrientes, sino el financiero, que es también después de pagar los intereses de deuda, y eso lo logró en solo un mes y por todo un trimestre consecutivo. Entonces, obviamente que ese costo que hay que pagar de semejante ajuste, para que uno tenga una idea, con una caída de, no sé, jubilaciones de un 35, salarios de un 20, obra pública parada en un casi 90%, las transferencias a las provincias abajo un 74%, bueno, todo lo que más o menos se conoce, hizo posible que se lograra esta inflación a la baja, pero a un costo que es la actividad económica. Uh-huh. El efecto de la recesión en la economía argentina, medida por INDEC, está casi 8 puntos abajo con respecto al mismo mes del año anterior, una caída de casi 4 puntos desde que asumió Milei. Y bueno, sin lugar a dudas, como dicen ustedes, no hay una licuación, o sea, los elementos motosierra y licuadora, particularmente licuadora en los salarios, que hizo que todos los que tengamos salario fijo hayamos perdido más o menos contra la inflación de una forma muy brusca. Entonces, bueno, no hay dónde ajustar también por precios, porque no hay ventas, obviamente. Mariano, buen día. En este marco, más allá de toda esta situación que todos vemos en lo cotidiano, vamos al supermercado y ya no nos encontramos con un montón de gente, ¿no? Hay menos gente comprando, pero digo, ¿por qué? Creo que esta pregunta incluso la hacemos todos los meses. ¿Por qué tenemos la sensación de que este número está muy alejado de la realidad? Porque más allá de que hay menos ventas, siempre vemos los precios más caros. Bueno, recordemos primero que el dato inflacionario es un promedio de muchos precios y por ahí uno se fija o se nutre de algunos precios en particular que no necesariamente son el correlato del promedio de todos los precios. O sea, lo que te quiero decir, alimentos y bebidas estuvo casi en un 5%, estuvo en un 4,8% me parece, según los datos de INDEC. Sí. Tuvieron valores más altos y particularmente algunos habrán subido más que otros y uno se queda con ese promedio. Entonces, si uno va al mercadito y en el mercadito ajustaron un poquito más de precio, dice, pero los aumentos están más grandes. Pero sí es cierto que se nota, al menos, empezás a tener una referencia de precios, viste que la referencia de precios que uno como que la había perdido entre noviembre y enero, o febrero, básicamente, que no teníamos idea cuánto valían las cosas, ahora como que se empiezan a asemejar o se empiezan a ajustar a uno que le toca por ahí ir al supermercado toda la semana para tratar de aplicar todas las promociones que hay por ahí entre todos los bancos y bueno, más o menos empezás a tener una referencia un poquito más clara con los precios. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, más allá de la percepción que uno puede tener y que todos los días estás viendo que se viene otro aumento en esto y aquello, el correlato de precios tiende a estar un poco más estable, pero bueno, los términos de intercambio todavía no son estables, todavía hay que ajustar varias cosas. Van a venir ahora ajustes de nuevo fuertes en lo que tiene que ver con electricidad, por ejemplo. Claro. Van a ajustar un poco las naftas ahora, entonces todavía
el concepto de estabilidad o que los precios se hayan ajustado todavía falta mucho para que eso pase. A partir de esta inflación, que insisto, es una baja, y bien lo decías vos, que es una baja importantísima porque se ha hecho en muy pocos meses, pero después de empezar a bajar este valor, que sigue siendo muy alto, porque pensemos que de todas maneras inflaciones en países, no digo desarrollados, pero sí los países de la región, anual están en 6-7% claro. en todo el año, y vos ya tuviste 4%. Pero bueno, a comparación de lo que teníamos, es lo que festeja el gobierno, porque insisto, el gobierno hoy por hoy tiene 2 objetivos de corto plazo, que son sus caballitos de batalla, que es el déficit cero y la baja de la inflación, y se va a aferrar a eso, como decirte, la buena gestión que hago está en estos 2 valores, independientemente de que todo lo demás esté mal o esté destruido. Bueno, pero esto es lo que yo tengo para ofrecer, esto es lo que yo he logrado, y esto es lo que voy a defender a rajatabla, ¿sí? Claro. Y para el futuro inmediato, entonces con esta política tenemos que esperar nuevas bajas en los próximos meses en el índice. Es posible, obviamente que ahora va a tener un ajuste fuerte con el tema de la electricidad y algunos otros ajustes, pero se espera que la inflación tenga a mantenerse o bajar, porque cuando empezar a bajar del 4,2 empezás a trabajar con mucha inflación inercial, que ya la tenías, la volvés a tener, pero bueno, si se mantiene esta recesión tan fuerte, es como que ya en las encuestas de los problemas de la gente no es la inflación, sino empecemos a tener trabajo, empecemos a tener un salario digno, entonces ya pasan a ser otros los problemas relevantes de la economía. Entonces, si bienvenido sea que vos hayas podido no combatir la inflación, porque todavía falta un trecho largo, pero sí empezar a tener números de inflación que no sean una locura, pero sí que vas a tener un inconveniente en el corto y mediano plazo, porque en algún punto te tiene que pasar que vos tenés que, no digo empezar a crecer, pero sí cambiar la dinámica de cómo viene la recesión en la Argentina. Pensemos que en el sector industrial, por darte datos, la capacidad instalada ya está en un 50%. Hay sectores que han perdido en el interanual, en la parte industrial, más del 35-40%, por ejemplo, la fabricación de muebles, textiles y demás. Entonces hay lugares, por ejemplo, que es uno de la industria, que están muy preocupados en lo que es la fabricación de autos, una caída interanual del 30%. O sea, sectores que definitivamente ya empezaron a suspender, pero ya están en la segunda etapa, que es empezaron a echar gente, básicamente. Ni hablar la construcción. La construcción tiene una caída fenomenal del casi 40%, con la parada a cero de la obra pública a nivel nacional y a nivel provincial, en un caso es San Luis, por ejemplo, donde se frenaron casi todas las obras públicas. Ahora están queriendo ver de empezar, pero el freno es directo, y en la obra pública se da la particularidad que tiene este formato laboral un poco más flexible y hace posible de que se pueda despedir a los trabajadores un poco más velozmente, con otro tipo de contrataciones, y entonces, bueno, la caída es muy fuerte, y eso da mucho trabajo a muchas personas. Entonces, bueno, también vamos a tener que ver, y veremos ahí qué es lo que dice el gobierno cuando salgan, por ejemplo, ya los datos de desempleo del primer trimestre del 2024, los datos de pobreza e indigencia, porque fíjate vos que la canasta básica para una familia tipo ayer subió, o sea, familia tipo hablamos de 2 personas adultas y 2 niños, ayer subió 850.000 pesos para no ser pobre. Entonces es un nivel en relación a los salarios vigentes muy alto. Claro, o sea, a pensar y lo compas. El tema es que será baja la inflación, baja en la comparación, ¿no? Que con los meses anteriores o con los años anteriores, pero al que no le alcanza, no le va a seguir sin alcanzar, digamos, ¿no? Este mes. Sin duda, porque el costo de la baja de la inflación y el ajuste que viene, obviamente, y en eso compartimos mucho con la visión de lo que dice este gobierno y todo lo que y por la razón que ganaron de los desastres que hicieron los gobiernos anteriores, pero el costo es muy alto, y la necesidad que ese costo muy alto lo paguen no la casta, no los políticos, sino que lo paguen jubilados, personas que tienen salarios fijos y demás, es bastante fuerte, y eso se va a notar, porque una cosa es que, o sea, hay como 2 etapas. Una cosa es que vos, como le pasó a algún asalario en San Luis, que en 6 meses el salario del sector público bajó un 50%,
una cosa abismal y nunca vista, que en solamente 4 o 5 meses vos tengas una pérdida de salario del 50% en términos reales. Y otra cosa es que vos empiezas a perder el trabajo, entonces pasás de que no te alcance a que directamente vos no tengas para comer. O sea, la diferencia entre la pobreza y la indigencia es mucha, por más que se confundan. Uno le alcanza para comer, le alcanza para hacer muchas cosas, pero no tiene para algunas cuestiones en particular, vacaciones, o pagar salud, o pagar educación privada. Bien, entonces ajustás, cambiás los chicos de la privada a la pública, empezás a hacer algunas cuestiones para que te alcance. Pero si ya no tenés trabajo, la relación cambia abismalmente. Y si bien uno cree que estábamos muy mal, tampoco estábamos tan mal. Había trabajo, el desempleo era el 5% a fines del año pasado. Entonces, si a este contexto le agregás desempleo alto, ahí las cosas se pueden poner mucho peor, ¿no? Exactamente, y mucho peor cuando venga la boleta de la luz y el gas el próximo mes. Gracias, Mariano, por este contacto. No, gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, Mariano Cosolino, economista.